Qué bueno que usted nos está siguiendo en la Escuela de Discipulado. Esta es la segunda parte del estudio desarrollando nuestra economía familiar. O sea, estamos poniendo los fundamentos bíblicos sobre lo cual eso funciona. Y de hecho todas las cosas de la vida. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esto nos lleva al asunto de que la naturaleza del universo está relacionada con nosotros. Entonces, se desprende el hecho de que somos mayordomos de Dios. Aunque Dios se mantiene fuera de la creación porque su trono no está en la tierra, la Biblia dice que la tierra es el estrado de sus pies. Eso se llama trascendencia. Pero también Dios está comprometido con su creación. Eso se llama inmanencia, o sea, Dios está en todas partes. Entonces, parte de la tarea del hombre, antes y después de la caída, es cuidar de la creación como mayordomo de Dios. Eso no cambió con el pecado del hombre. Entonces, se nos confía la administración de una propiedad ajena, en este caso, la hacienda o la casa de Dios, la cual Dios nos encarga administrar, porque todo es de Dios. Mire, el materialista tradicional tiende a ver la naturaleza como existente para el hombre, porque ellos han eliminado a Dios del panorama y lo consideran una mina o un bosque que se tiene que explotar. Y entonces por eso dicen los recursos se están acabando. Entonces lo que hay que hacer es reducir la población para que alcance. Entonces, pero las cosas no son así. Dios no depende de la creación. Nosotros y toda la creación dependemos de Dios. Entonces, el dueño de los recursos es Dios. El proveedor es Dios. La humanidad se distingue del resto de la creación. Entonces, como imagen de Dios, somos agentes morales y libres, con la responsabilidad de administrar el resto de la creación y la capacidad de tomar decisiones que influyan en la historia. Porque nosotros, los seres humanos, somos los que creamos la historia. En ese sentido, somos codependientes con Dios. O sea, trabajamos con Dios, Dios trabaja, trabajamos con Él trabaja con nosotros. Entonces, vamos a ver tres cosas que tienen que ver con todo esto. Primero, que tenemos que considerar. Primero, Dios es el dueño absoluto. Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, todo es de Dios. Dios nunca ha transferido sus derechos de propiedad al hombre. Reconocer este principio es importante para poder permitir a Jesucristo ser el Señor de nuestro trabajo, de nuestro dinero y de nuestras posesiones. Y entonces tendríamos que pensar, no cómo voy a gastar mi dinero, sino, Señor, ¿cómo voy a gastar tu dinero? Señor, ¿cómo debemos realizar tu trabajo? Entonces, Señor, ¿tú eres el dueño del fruto de mi trabajo o del fruto de tu trabajo? Entonces, la Biblia exige medios justos para alcanzar fines dignos de nuestra vocación. Es más, la obra del Señor debe de hacerse a su manera. El trabajo del Señor debe hacerse a su manera. Entonces, incluso el trabajo que usted realiza ya de 8 horas diarias, tiene que hacerlo a la manera de Dios. Dice la palabra de Dios que el trabajo lo realizamos como para Dios y no para los hombres. ¿Para qué? Para que recibas la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque todo es de Dios. Segunda cosa, Dios tiene el control absoluto. 1 Corintios 29, 11 y 12 dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor,
porque todas las cosas que están en el cielo y en la tierra son tuyas. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. Así que Dios controla todas las cosas. Aún en medio de las circunstancias más difíciles, no se le están escapando el control a Dios de las manos. Es más, la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios tiene la intención de usar cada situación para un propósito benéfico para nosotros. Así que en medio de las circunstancias de esta pandemia, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿con qué propósito bueno Dios quiere bendecirme? O sea, ¿cómo me va a bendecir Dios con todo esto? ¿Dónde está la bendición de Dios? ¿Dónde está el aprendizaje para mi carácter? ¿Dónde está el aprendizaje para desarrollar mejor nuestra economía familiar? Así que Dios controla todo. Dios es proveedor. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si somos diligentes, dice la palabra del Señor también, no tendremos falta de ningún bien, puesto que Dios está al tanto de las necesidades de cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor que Dios viste a los lirios del campo. Ni aun Salomón pudo vestirse con esa gloria. Y también Dios cuida a las aves del campo. Le da el alimento a su tiempo. Entonces, con mayor razón, cuida de nosotros. A lo mejor si un día hace falta la comida, nos toca ayunar, ¿verdad? Ahora, dentro de todo este panorama del universo, nuestra asignación es la mayordomía. Y en cuanto a eso, necesitamos ser hallados fieles. 1 Corintios 4:2. La propiedad interna de la cual hablamos en la clase anterior produce un flujo de poder externo que se puede ver, que se denomina propiedad externa. Ahora, vamos a hablar de la propiedad externa. Por ejemplo, la propiedad externa son las posesiones físicas. Sobre todo, la salud. Esa es una propiedad física de nosotros. O sea, nosotros somos dueños de eso. Tenemos que administrarlo. Usted tiene que administrar su salud. Si no administra bien su salud, entonces usted mismo se hace daño. Y luego, también las capacidades físicas. Entonces, porque mire, hasta las personas que tienen alguna discapacidad física, ahora se les llama personas con capacidades diferentes. O sea, ¿qué quiere decir? Que tienen que desarrollar otras capacidades. Por ejemplo, a lo mejor usted y yo no hablamos el lenguaje de señas, pero las personas que no oyen tienen que desarrollar esa capacidad. Así que somos administradores, somos mayordomos de nuestras capacidades. Nuestra reputación es parte de la propiedad externa. O sea, tu buen nombre, ¿verdad? ¿Tiene reputación tu nombre? Cuando se menciona tu nombre, la gente sabe quién eres por tu bondad, por tu obra, por tu entrega. Ahora, ¿tiene valor tu firma? O a lo mejor la firma es nada más un garabato, ¿no? También es parte de tu reputación los derechos de autor, ¿verdad? Que el gobierno reconoce los derechos de autor o derechos de invención, ¿verdad? O de producción. Si tú produces algo, lo puedes registrar. ¿Por qué? Porque es tuyo, te pertenece, es parte de tu propiedad. La libertad de tránsito. Tenemos libertad de tránsito.
Usted puede ir a cualquier parte del país o a cualquier país llenando los requisitos de las leyes. Entonces, la libertad de tránsito no nos da el libertinaje de pisar el acelerador más allá de lo que marca la señal, porque entonces se convierte en libertinaje. O sea que la libertad tiene sus límites para que no se convierta en libertinaje. Entonces, la libertad de reunión, tenemos libertad de reunirnos, aunque ahorita está restringida por causa de la pandemia. Tenemos libertad de expresión, mientras que no dañemos la reputación de otros. Así que también tenemos libertad de expresión. Como cristianos creemos en la soberanía de Dios y en la libertad humana que Dios ha dado, porque la comprensión de la naturaleza divina nos ayuda a comprender mejor la naturaleza de nuestra libertad. O sea, ¿hasta dónde llega mi libertad? Bueno, mientras que no invada la libertad de otros. La función del gobierno civil es hacer leyes para que se respeten las libertades, no para restringirlas. El Estado, o sea, la condición social, ¿es soltero o eres casado? ¿Estás contento con ser soltero? ¿Estás contento con ser casado? Además, ¿cuál es tu condición social en tu relación con los demás? ¿Cuál es tu estado en cuanto a las circunstancias? ¿Verdad? ¿Qué provecho le estás sacando? Y por último, el trabajo. Mire, el trabajo te produce un salario. Esa es parte de tu propiedad, tu salario. Y luego tú tienes que ver qué haces con tu salario. Si vas a dar tus diezmos a Dios o tus ofrendas a la iglesia, si vas a ahorrar, ¿verdad? El valor del ahorro, el valor o sea, los beneficios que te produce el trabajo, como las vacaciones, como el tiempo de ocio, no de ociosidad. Esa es una degeneración del ocio. O inversiones, ¿verdad? Está invirtiendo. Pero mire, según el materialismo no existe Dios. Somos autónomos y autosuficientes. Pero esta concepción conduce a enfoques de la vida y el trabajo no sincronizados con la realidad, o sea, están fuera de la realidad. Así que, porque tenemos que ver el enfoque correcto que se le debe dar al trabajo. Mire, el trabajo es un acto creativo. ¿Por qué? Porque Dios dijo, trabajarás 6 días. O sea, así como Dios trabajó 6 días, tú también trabajarás 6 días. Entonces, Dios te manda a hacer un trabajo creativo 6 días. Dios es un Dios de trabajo y continúa trabajando. Y el Señor Jesucristo dijo, y aún mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, y Dios sigue trabajando, sosteniendo en actividad todo el universo. El mandato cultural de Dios nos ordena trabajar y ejercer mayordomía responsable sobre la creación, sobre todas las cosas. Somos responsables de la creación. Somos responsables de la naturaleza. Somos responsables de nuestro entorno. Somos responsables del frente de nuestra casa en la calle, de que esté limpia, de que esté en orden. ¿Por qué? Pues somos responsables. Algunos dicen, no, ese es responsable del ayuntamiento. Pero cuando un coche se estaciona enfrente de su casa, dice, oiga, esta es mi banqueta, dice. Entonces, somos responsables, no es nuestra propiedad. De la puerta para adentro, es propiedad mía administrarlo. Y de la puerta para afuera también tengo que ver que se mantenga limpio, pero ya no me pertenece. Yo pago impuestos nada más. Es más, porque lo que yo llamo mi propiedad ni siquiera es mi propiedad. Si fuera mía no pagara impuestos, ¿verdad? Pero entonces el Estado es el responsable de administrar todo y por eso nos cobra impuestos, para poder administrar las demás cosas. Así que el trabajo, miren, Dios nos ordena trabajar y ejercer mayordomía responsable sobre la creación. Somos compañeros de trabajo con Dios. Entonces, Dios nos ha llamado a trabajar con Él. A trabajar para
también bendecir a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a los pobres, a los huérfanos, a las viudas. Tenemos una gran responsabilidad. Entonces, el trabajo no es una maldición, es una bendición, porque se dio antes de la caída del pecado por el hombre. Entonces, no se puede descansar si no se ha trabajado, porque hay quienes no trabajan y se la pasan descansando todo el tiempo. Bueno, se la pasan de perezosos, se la pasan flojeando. Y entonces, ¿cómo van a tener los recursos que se necesitan? Y entonces algunos, como no trabajan, pues se dedican a robar para poder tener. Porque ni modo que van a venir los pajaritos y le van a traer el bistec. Entonces, además no es digno descansar sin trabajar, porque las dos cosas tienen dignidad, tanto el trabajo como el descanso. Dice que Dios hizo todas las cosas en 6 días y luego descansó el 7º día. Lo curioso es que el hombre apenas fue formado el día 6º y el día 7º le tocó descansar. Bueno, porque después le esperaban 6 días de trabajo productivo y creativo. El trabajo y sus frutos son un don de Dios. Eclesiastés 3:13 dice: es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de todo su trabajo. Así que como criaturas singulares de la creación de Dios, ya sea que dependamos de Dios o queramos ser independientes, la vida y el trabajo tienen propósito. Hemos sido llamados a servir a Dios como embajadores de reconciliación en todas las relaciones humanas y naturales que se quebraron por la caída del hombre, por el pecado. Dios nos ha equipado con dones, capacidades y talentos y espera que tomemos decisiones santificadas dentro del marco de los principios de su creación. Vamos a trabajar dentro del marco divino, dentro del marco de los principios bíblicos. Y luego vamos a disfrutar el fruto del trabajo, vamos a trabajar con Dios. Somos responsables del reino de Dios. Pero el pecado ha arruinado muchas cosas. Por eso quiero hablar aquí un poquito del mundo caído y la cruz de Cristo. Aunque hemos sido creados a imagen de Dios, hemos rechazado a nuestro Creador y el lugar que Él nos asignó en la creación, lo cual ha arrastrado consecuencias trágicas, guerras, pestes, pobreza, asesinatos, etc. Aunque la vida humana tiene dignidad y cada persona es importante, somos también rebeldes contra el Altísimo, el Rey del cielo y de la tierra. Pecadores contra un Dios santo cuyo propio ser define todo lo que es bueno. Dice Isaías 53:6. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Las consecuencias de esto se mencionan en el mismo capítulo: sufrimiento, enfermedades, tristeza, pecado y juicio. Hemos escogido la mentira en vez de la verdad, la injusticia antes que la justicia. Hemos abandonado el camino de la integridad y la prudencia. Y en el proceso nos hemos lastimado tanto a nosotros mismos como al resto de la creación. Y eso nos ha hecho incapaces de cambiar de dirección por nuestras propias fuerzas. Así que la raíz del problema está dentro del corazón del hombre. En realidad, la Biblia dice que si estamos en pecados, estamos muertos en nuestros pecados y delitos. Quiere decir que sin la intervención de Dios no tenemos esperanza. Sin la intervención de Dios sí se van a acabar los recursos. Ahora, pero nosotros y este mundo arruinado no somos una causa perdida para Dios. La Biblia entera es un testimonio de la obra divina de redención que culminó en la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. En Él, Dios nos reconcilia
y también todas las cosas consigo mismo. Y por eso la Biblia nos dice que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y luego tomar la decisión de dejar la vida de pecado y volvernos hacia Dios en obediencia, para que la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario sea efectiva en nuestra vida. Y entonces tengamos otra visión y tengamos el panorama de Dios y podamos comprender la Escritura y entonces entendamos que todo esto tiene que ver con la vida y el trabajo y el bienestar. Porque Dios no quiere que haya pobres en su pueblo. Nuestra cultura solo nos contará una parte de la historia o nada. El materialismo contempla el universo de una manera mecánica, dando por sentada la uniformidad de las causas naturales en un sistema cerrado. O sea, un sistema que ya se completó y que funciona solo, ¿verdad? Y que todo esto se va acabando, que no hay más remedio. Entonces, pero el universo es un sistema abierto a la soberanía de Dios. Es un sistema en el cual participa Dios. Dios no está ajeno de nosotros. El equilibrio bíblico enfatiza que Jesús murió para reconciliar todas las cosas consigo mismo. Las que están en el cielo y las que están en la tierra. Quiere decir que la cruz restaura nuestro propósito sobre la tierra. Y por eso se nos garantiza vida eterna, reuniendo todo en una sola esfera divina. Así que es necesario volver a las Escrituras y considerar la cruz de Cristo y buscar la ayuda de Dios para unirnos a su propósito de reunir todas las cosas en una sola esfera sometida a su creación y señorío en lo que se llama el reino de Dios, ¿verdad? Como dice el Padre Nuestro. ¿Verdad? Que tenemos que pedir el reino de Dios cada día. Ahora, algunas preguntas para que usted reflexione. ¿Qué planes tiene para el cuidado de su salud? ¿Tiene algún plan? ¿O ninguno? ¿O todavía le va a seguir entrando a las fritangas, la comida chatarra, a los refrescos sin ton ni son, la Coca-Cola grandota, sí, bueno, ya dije marca, ¿no? Y luego a las grasas, a las harinas, etcétera. ¿Qué capacidades físicas tiene y la está dedicando a Dios? Si a usted le gusta correr y le entran las competencias de la carrera, dedíqueselas a Dios, ¿verdad? Dice la Biblia que el ejercicio físico para poco aprovecha, pero sirve, pues, sirve. Lo peor que le puede pasar a una persona es que no haga nada de ejercicio físico y entonces se ponga enclenque, ¿no? Sí. O se ponga así, como barrilito, que en lugar de caminar parece que va a rodar. Espero que su reputación sea muy buena y que su firma no sea solamente un garabato devaluado. O sea, que sea serio en sus compromisos, en sus tratos, en sus contratos, en sus documentos. Tienes credibilidad en la palabra. Que tú sí sea sí y que tú no sea no, porque hay gente que para que le crean jura y perjura por Diosito lindo, dice. Pero eso no, la Biblia no nos da permiso de eso. Dice que nuestro sí tiene que ser sí y nuestro no tiene que ser no. ¿Cómo estás usando y cultivando la libertad? ¿Respeta las leyes de tránsito? Porque si no las respetas puedes producir un accidente y la muerte de otras personas o la muerte tuya y de tu familia. ¿Por qué? Porque estás abusando de la libertad. ¿Te quejas porque eres soltero? Bueno, no te quejes, mejor busca esposa. Digo, si estás en edad y si tienes trabajo. Si tienes para mantener a la muchacha, no te la lleves a vivir con tus papás. No seas encajoso, ¿verdad? O te quejas porque eres casado.
Dice, ay, ya que la que me tocó, dice, híjole, dice, ojalá que se muriera ella, o si no, que aunque me muera yo, dice, pero ya no soporto esta situación. Bueno, pues entonces, ¿para qué se casó? Pues es que no entiende que te casas para amar, ¿verdad? El amar no es esperar que te den, el amar es dar. Tú amas cuando le dices palabras de amor a la otra persona y cuando haces actos de amor para la otra persona. Entonces, ¿enfrenta las circunstancias confiando en Dios o a ver qué sale? ¿El trabajo que desempeñas trae alegría a tu corazón? ¿O dices, ay, otra vez lunes, ay, ya es viernes? Debería ser al contrario, ¿no? Ya es lunes, otra vez voy a hacer el trabajo que Dios me ha dado para hacer y voy a agradar a Dios en el trabajo que voy a hacer toda esta semana. ¿Tienes un plan para el gasto de tu salario? ¿O te lo gastas por adelantado? Porque hay quienes van gastando dinero adelantado, nunca tienen un centavo en la bolsa. Porque ya lo de la semana próxima ya lo deben. Reciben su salario y ¡shum! ¿Verdad? Entonces, siempre va a haber angustia, tronadera de dedos. Entonces, ¿cómo se va a desarrollar su economía familiar si ni siquiera está yendo al día? Tú no puedes gastar más de lo que te ingresa, no puedes tener más de egresos que de ingresos, porque te vas a la quiebra, o te vas a la ruina, o te vas al tronadero de dedos, y al rato te da un infarto. Bueno, ojalá que no, ¿verdad? Según tus respuestas a estas preguntas, esa será tu comprensión de los principios del desarrollo de la economía familiar. Pero lo que yo quiero decir con todas estas preguntas es que tú tienes que evaluar, que tú tienes que sentarte si le estás dando la gloria a Dios y que estás empezando un plan para desarrollar tu economía familiar. Y si el chiquito ya está de 18 años y no está haciendo nada, mándalo a hacer algo. Porque se tiene que, la familia son todos los que viven en la casa. Y hasta el abuelito puede hacer algo, que no esté nada más sentado en el sillón de flojo. ¿Sí me entiende? Todos podemos hacer algo. Desarrolla tu economía familiar. Te bendecimos, Señor. Estamos agradecidos contigo por estos principios bíblicos, fundamentos bíblicos, en los cuales tenemos que descansar para iniciar un proceso de desarrollo de la economía familiar. Yo espero que estos principios no se les olvide a mis oyentes y que lo sigan meditando, que sigan escudriñando tu palabra al respecto y que entonces puedan empezar a hacer un papel dinámico y activo con la propiedad interna y externa que tú le has dado a cada uno. O sea, si vamos a ser buenos mayordomos de todo lo demás, tenemos que ser buenos mayordomos con la propiedad que tú nos has entregado a nosotros. Y también bendice a la familia y bendice, Señor, a todos los que nos rodean, que también seamos personas que tú puedes usar para que los demás sean bendecidos, para que entonces estemos edificando el reino tuyo hasta que tú vengas. Mientras tanto, Señor, danos de tu gracia, de tu sabiduría, de tu entendimiento, para dar paso firme, sobre todo en este tiempo difícil de pandemia, en este tiempo en que ha escaseado el ingreso familiar, en este tiempo en que no es fácil movilizarse. Así que te pedimos la ayuda tuya y que tú te glorifiques, así como tú cuidas de las aves del campo, como dice tu palabra, cuida de nosotros y que no nos falte el pan diario y te demos a ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Estamos agradecidos contigo por tu amor y por tu cuidado. Amén.